Pues esta mañana yo quiero llevarte a una pequeña jornada, a un viaje donde podamos entender las maravillas del Dios que hoy tenemos, el Dios que hoy está aquí. Y primeramente déjame compartirte que para poder entender un poco más de Dios es tan importante que nosotros cambiemos la dimensión donde vemos las cosas. Nosotros normalmente nos movemos en un plano donde todo lo podemos ver, es un plano físico, es un plano donde tenemos amistades, tenemos familia, donde a veces somos también juzgados por nuestras acciones y por lo que tenemos, y eso nos da una posición en la sociedad. Pero como opera Dios es muy diferente. Dios se mueve en una dimensión completamente espiritual, en un mundo que no vemos. Y cuando somos nosotros escogidos por Dios y aceptamos a Jesús en nuestros corazones, lo que comienza a suceder es lo que cantamos en la primera canción, que es que Dios comienza a abrir nuestros sentidos espirituales y nos hace perceptibles el mundo espiritual en el cual Él se mueve. Y comenzamos también a percibir las bendiciones que vienen de parte de Dios. Pero para ello yo quiero mostrarles en este video que ustedes puedan ver el contexto del Dios que tenemos y donde Dios se mueve. Regálenme 4 minutos para poder ver este video, que es un video impactante en la dimensión en la cual nos movemos y de donde Dios se mueve. Vamos a verlo. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en Él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas como si necesitara algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen. Repite conmigo, que todos lo busquen. Y aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. En Él somos y para Él somos. Cuando nosotros vemos este tipo de imágenes y podemos comenzar a entender un poco más de la magnitud del Dios que tenemos, yo la verdad me siento honrado de que simplemente con el hecho de poderle dar un lugar a Dios en mi vida, Él se manifieste. Si tú te imaginas 2 círculos y uno de ellos le puedes nombrar como el círculo que significa Dios y el otro círculo donde están mis problemas, muchas veces lo que sucede es que el círculo pequeño, que es donde están mis problemas, se convierte en el círculo más grande, y el círculo más grande, que es Dios, queda abajo o queda dentro de mis problemas. Pero cuando vemos la dimensión de este Dios tan grande, y cuando nosotros podemos orar y saber que Él nos escucha, entonces podemos comenzar a entender un poco más de la magnitud del Dios al que hoy servimos, de la magnitud del amor de Dios que hoy está aquí. Y todo esto fue hecho, como dice su palabra, para que nosotros lo busquemos. Y para que sea, aunque sea a tientas, que podamos llegar. ¿Y por qué dice a tientas? A tientas es cuando hay tanta oscuridad en este mundo, con tantas cosas falsas que nos quieren vender,
donde hay falsa paz, falsos dioses, y comenzamos a andar en tientas, porque ninguno de estos dioses ni doctrinas que a veces nosotros creemos pueden traerte la paz de un Dios que tiene el control absoluto y total de todo el universo. Para que me entiendas, como dice su palabra, no hay un cabello de nuestra cabeza que pueda caer sin que Él lo permita. Él tiene control absoluto de cada situación que sucede en nuestra vida. Y eso, cada vez que lo pensamos, entonces podemos creer que Dios en verdad es un Dios soberano y que actúa cada vez que uno de sus hijos va con Él y le dice: Padre, ayúdame en esta situación, tengo necesidad de que en este problema tú me des una salida, que me ayudes, Padre. Y el Dios del universo comienza a obrar, comienza a moverse, porque dice el libro de Juan, primer capítulo, versículo 16: ciertamente, ciertamente, de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. ¿Sabes de qué tamaño es la plenitud de Dios? Esto que acabamos de ver es su plenitud. Todo lo que es este universo tan grande es la plenitud de Dios. Y cuando nosotros nos extendemos y tomamos parte de esa plenitud de Dios, esa plenitud de Dios nos llena a nosotros en todo y para todo. Es nuestro privilegio entonces diariamente hacernos vulnerables a Dios. Y esto en verdad que va a traer un verdadero gozo para tu vida. ¿Qué significa hacerme vulnerable a Dios? Es precisamente dejar de entender las cosas y de razonar y poder ver las cosas en la manera como nosotros las vemos. Porque te voy a compartir algo. A mí me encanta todo este tema de las ciencias y la investigación y las revistas científicas. Me gusta porque cada vez más puedo yo comprobar que Dios es el creador y el que está detrás de todo esto. Y en este viaje que tuvimos, tuve la oportunidad de que entramos a un planetario, ¿no? Y de repente había una explicación científica de cómo el hombre había evolucionado. Y literalmente, hagan de cuenta que ponían así como un caimán prehistórico que salía del agua. Y el científico se ponía así como en forma para hacer lagartijas, ¿no? Y decía: miren, nosotros los humanos hacemos lagartijas porque venimos de estos reptiles. Yo decía, bueno, ¿cómo puedo pensar esto? Y yo no me imagino viniendo de un reptil. No sé si el tatarabuelo de este científico se arrastraba y comía hierba y hacía como reptil, pero, o sea, yo no me puedo imaginar eso. Yo no lo puedo percibir así. Yo creo que venimos de un Dios de amor que nos creó a su imagen y semejanza por el mismo amor de podernos bendecir. Y quiero compartirte esta mañana que cuando Dios hace todo el universo, las estrellas, y crea esta tierra maravillosa donde vivimos, dice que toma el barro y después coloca al hombre y le da aliento de vida. ¿Y qué sucede a partir de ese momento? Toda su creación fue puesta para que nosotros la gobernáramos. La primer bendición del hombre, para el hombre de parte de Dios, fue para que nosotros nos fuéramos bendecidos, fructificados, para que todo lo que hiciéramos se multiplicara. Pero después toda esta creación maravillosa la puso al hombre. Toda su creación, todo lo que vemos está para que nos sirva. Y ese principio de bendición es porque siempre en la Biblia que hay una bendición que viene del Padre,
al Hijo. Y en cada uno de los grandes hombres que están en este libro llamado Biblia, siempre hay una bendición. Y esa bendición siempre va a ser mayor para los hijos. ¿Se acuerdan ustedes de Abraham, el padre de la fe? Él fue bendecido para que dice después que su descendencia fuera como las estrellas y más abundante que la arena. Y esa promesa de Dios se convirtió en una realidad. En la bendición de Abraham fuimos bendecidos todos. En la bendición que Dios da, por ejemplo, a Elías, el profeta que oraba y podía decir en los siguientes años no va a llover, y no llovía. Dice que la bendición que después le vino a su discípulo, es decir, a su hijo espiritual Eliseo, fue 2 veces mayor. Y en verdad Eliseo hizo el doble de milagros de los que hizo Elías. El mismo David con su hijo Salomón puso todas las bases para que después Salomón fuera el rey más grande como nunca ha habido ni nunca habrá en la tierra. Era tan grande la riqueza de Salomón y la bendición que obtuvo Salomón por causa de su padre David, un hombre conforme al corazón de Dios, dicho por Dios mismo, que en ese entonces la ciudad, el pueblo y la nación de Israel desechaba la plata porque no valía la plata. Todo era de oro, los utensilios, todo lo que había era de oro. Magnánimo. Y ese es el impacto y la bendición que hoy tenemos de parte de Dios como cada uno de sus hijos. Y yo quiero que esto lo comiences a creer. La misma María, como virgen, ¿verdad? Tuvo una gran bendición porque ella misma dijo, ahora me dirán bienaventurada de generación en generación, porque la simiente, la semilla que puso Dios en su vientre, que fue Jesús, a través de él fuimos bendecidos. Y yo quiero que esta mañana tú puedas entender que esa bendición de Dios está hoy sobre tu vida y cómo viene a través de Jesús. Y quiero compartirles esto que sucede aquí en el libro de Isaías. Isaías fue uno de los más grandes profetas. Él incluso hablando ahorita de todo lo que veíamos, él vivió más o menos 600, 700 años antes de Jesús. Y él mismo dice que la tierra ya era redonda desde ese entonces, ¿verdad? Porque él declaró, dice, el círculo de la tierra de la cual pende de tu mano. Después Galileo en el año 1500 lo comprobó, ¿verdad? Y después vinieron varios y dijeron como Colón y decir, pero 1500 años más 600, es decir, 2100 años después, se enteró el hombre que la tierra era redonda. Pero esto ya estaba dicho por Dios, porque Dios ya se lo había revelado. Tú sabes que para aquellos que les gusta la ciencia y la investigación, el desarrollar tecnología y todo el tema de innovación, Dios te puede dar todavía ideas mucho más grandes de cosas que ni siquiera nos imaginamos, porque Él prácticamente revela a cada uno de sus hijos cosas maravillosas. En el capítulo 53 de este libro, Dios hace una pregunta que nos reta y me gusta mucho como dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Repite conmigo, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Por qué Dios habla en plural? Porque es Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Igual que en Génesis Él dijo, hagamos la luz. Él habla en plural porque es 3 en 1, es un Dios trino. Y cuando Él lanza este mensaje, es ¿qué anuncio? Y vamos a ver un poco más acerca de eso. En quien se ha manifestado el brazo del Señor, crecerá ante Él como un renuevo, como raíz en tierra seca, y no tendrá una apariencia atractiva ni hermosura impresionante. Lo veremos, pero sin atractivo alguno, para que más lo deseemos. ¿De quién está hablando? De Jesús.
Si tú creías en ese Jesús de Hollywood con caireles de ojo azul, te decepciono. No era así. Jesús no tenía una apariencia de galán de Hollywood ni de película mexicana, ¿verdad? Él era un hombre común y corriente, yo diría más corriente que común, porque decía que su apariencia ni siquiera lo connotaba, ni lo distinguía. Dice, será despreciado y desechado por la humanidad entera. Será el hombre más sufrido, el más experimentado en sufrimientos, y nosotros no le daremos la cara. Será menospreciado y no lo apreciaremos. Cuando nosotros comenzamos a ver a Jesús desde este plano, comenzamos a ver las cosas de manera diferente. Y yo quiero que pongamos atención en esto que dice más adelante, y dice, y sufrirá nuestros dolores. Yo quiero que entiendas el tiempo del verbo en el cual habla siempre Dios. Él es alfa y omega, es pasado, presente y futuro. ¿Qué quiero decirles con esto? Fíjense qué importante. Sufrirá por nuestros dolores. Está hablando del futuro, pero hablándonos a nosotros a esta fecha en el presente, para decir que cualquier dolor va a ser llevado por Él. ¿Me entienden? Hoy en Cristo Jesús, cualquier pecado, cualquier condenación ha sido ya llevada por las palabras que fueron pronunciadas 600 años antes del nacimiento de Cristo. ¿Por qué? Porque en el plano en el cual se mueve Dios es un plano donde no hay tiempo. Tú probablemente digas, ya pequé, acabo de pecar. Pero ese pecado, ese pensamiento, esa situación, si tú robaste, si tú tuviste una situación donde realmente tú sintieras esto no estuvo bien, ¿verdad? Ese pecado ya fue justificado por Jesús y dicho por Dios 600 años antes de que Jesús mismo naciera. ¿Por qué? Porque las palabras de Dios nunca regresan a Él vacías. Porque sus promesas no tienen fecha de caducidad. Y porque cada vez que Dios habla, Dios reafirma y sostiene su palabra. Cuando Dios nos llamó a esta obra, yo le dije, Padre, en verdad, reafirma que esto realmente es de ti, porque no podemos entrar en una tarea cuya obra va a ser meramente espiritual y poder tener la responsabilidad de hablarle a las personas acerca de ti si no viene respaldado por tus milagros, por tu poder, por tu llenura, por tu plenitud. Yo le dije, Señor, si tú me llamas, si tú nos llamas, no quiero ser uno más, simplemente llevando palabra. Y tal vez la palabra pueda sonar muy bonita, ¿verdad? Pero yo creo que hay mejor palabra a veces que proviene del hombre en universidades famosas, en doctores, gentes que realmente tienen una gran cultura. Pero ¿sabes lo que hace diferente este mensaje? El poder de Dios que respalda su palabra. Eso lo hace completamente diferente. Y en ese momento yo le dije, Padre, este es tu mensaje. Y cada palabra que está aquí es una palabra que viene respaldada por ti. Y si nosotros levantamos la voz en el nombre de Jesús, declarando que esta es una verdad y que Jesús llevó ya sus dolencias, nuestras dolencias y enfermedades, y nosotros lo declaramos, Padre, tú vas a respaldar esta palabra, porque si tú la anunciaste 600 años antes de que tu hijo naciera, hoy con mayor razón que ya nació, hoy estamos empoderados por la razón que Jesús nos dio a través de su palabra, y que cada vez que dijéramos en el nombre de Jesús, entonces algo iba a suceder, algo tiene que suceder. ¿Me entiendes? Esa bendición hoy tú la tienes en el nombre de Cristo. Y yo prefiero estar
hoy viviendo, sabiendo que en verdad estoy respaldado por el amo y Señor del universo, el creador de todo esto que hoy vimos, desde átomos y partículas tan diminutas hasta el universo y galaxias y cosas que todavía hoy no conocemos. Yo prefiero vivir así. Tal vez algunos digan, como los griegos decían, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Yo no sé tú, pero yo estoy aquí por un propósito mucho mayor. Porque sé que el Dios del universo me puso aquí por un propósito, por una razón, por un motivo. Y yo voy a ser el más pleno cuando tomo de su plenitud, y eso lo puedo yo compartir contigo y tú lo comienzas a sentir, porque esto lo tienes que sentir. No es de que yo te lo platique, es algo que tú tienes que vivir, que se convierte en parte de tu vida, que tus hijos, como hemos visto hoy este testimonio de parte de una niña, ¿cuántos tiene, Vale? ¿8? De 8 años. Esta niña, Vale, ella le cree a Dios. Y ella dijo, si yo puedo llevar este mensaje de lo que estoy yo aprendiendo los domingos, en lo que me están enseñando mis maestras en ese salón allá arriba, y es verdad, entonces eso quiere decir que yo se lo puedo compartir a mis amiguitas y puedo orar por ellas, y yo sé que algo va a pasar en sus corazones. Y hoy el testimonio más grande es poder ver cómo varias niñas pueden venir a tener un testimonio y decir, Dios existe. El mensaje que ella trajo a mi vida cuando ella oró en el nombre de Jesús sucedió. ¿Por qué? Porque las palabras de este libro están respaldadas por aquel que dio su vida por cada uno de nosotros. Cuando tú oras en el nombre de Jesús, no puede quedar una oración simplemente como nos las enseñaron cuando éramos pequeños, donde decíamos en el nombre de Jesús, amén. No. Algo sucede en el universo, algo sucede en los aires, algo sucede en la vida de las personas. Porque cada persona es cambiada. Y así como Dios transformó la vida de mi esposa y la mía cuando llegó una pareja y nos comenzó a decir acerca de Jesús, y yo fui escéptico y yo no le creí, y él me decía, me sacó un día una historia de, fíjate que esta mañana se me perdió uno de mis zapatos, estaba yo en el club vistiéndome y no lo encontraba. Y entonces le pedí al Espíritu Santo que me ayudara a encontrar mi zapato. ¿Y qué crees? Lo encontré. Y yo dije, ay, hasta cree que el Espíritu Santo le va a encontrar su zapato, por favor. Y yo me burlé de él, Y después de un tiempo, Dios me cayó la boca. Y hoy yo no puedo salir de mi casa sin decirle, Espíritu Santo, tú dime cómo me he visto, qué voy a hablar, qué voy a hacer, por dónde me voy a ir. ¿Sabes por qué? Porque Él cambió mi vida. Y hoy hemos visto casos tan maravillosos de familias transformadas por el poder de su palabra y por el amor de un Dios que se da completamente. Toda bendición que viene de Dios es una bendición que da. Dios, así como dio el primer soplo de vida a los hombres y dijo, haya vida, espíritu de vida, y sopló en el primer hombre, ese espíritu hoy está en ti, está vivo en ti. Y ese mismo espíritu que trae vida es un espíritu que trae sanidad, que trae restauración, que puede hacer cosas maravillosas si tú invocas el nombre de Jesús. No porque sea un nombre como cualquier otro nombre, sino dice su palabra en Filipenses 2 que fue un nombre dado a los hombres y que es un nombre que es puesto sobre todo nombre. No hay enfermedad más complicada, llámese ébola o llámese como se llame. Y hablando del ébola, no sé si tú sepas este testimonio de estos misioneros que fueron sanados del ébola. Dijeron, fue un milagro. ¿Por qué? Porque hay un nombre que es puesto sobre toda enfermedad.
Hay enfermedades y epidemias que hoy todavía no conocemos, pero ¿sabes qué? No importa. Como nos decía la doctora Ceci hace 8 días, no importa. Y por más malas que sean las noticias, hay un nombre que es sobre todo nombre. Y sobre cualquier enfermedad que hoy incluso no la hayamos conocido, sobre eso el nombre de Jesús va a ser mucho mayor. ¿Por qué? Porque Jesús pagó un precio. Hasta la última gota de su sangre fue pagada por nosotros en la cruz. Llevó nuestras maldiciones y nuestras iniquidades. Y si tú sabes la definición de iniquidad, iniquidad significa maldición generacional. Y por eso hay familias que vienen con líneas de divorcio, líneas de enfermedad, llámese diabetes, llámese cáncer. ¿Y de qué se murió tu abuelita? De cáncer. ¿Y tu papá? De cáncer. ¿Y este? De cáncer. ¿Y tu papá de qué se murió? ¿Tu abuelito de qué se murió? ¿Y tu bisabuelo? Tuvo un accidente, tuvo un accidente, tuvo un accidente, tuvo un accidente. Murió asesinado, murió aquí, murió allá. Casos trágicos. Son iniquidades que pueden ser rotas en el nombre de Jesús. Así es que el día de hoy, cuando tú pronuncies el nombre de Jesús, tú tienes que saber que lleva poder, porque Jesús mismo pagó un precio por ello. Y si hoy tú estás pasando una situación complicada, yo hoy te quiero decir, creas o no lo creas, que en el nombre de Jesús hay poder. Hay poder. No es una oración más, no es una palabra más, porque va embestida de la bendición del Dios creador de todo el universo. Y si Dios, cuando abre su boca, hay vida y crea, y nosotros invocamos sus mismas palabras en el Jesús, en el Hijo que vino como hombre a enseñarnos cómo relacionarnos con un Dios Padre y poder traer su reino y su grandeza a este mundo y poder vivir en lo sobrenatural, porque el reino de Dios no lo vemos, es espiritual. Entonces yo quiero de eso, yo quiero de eso. ¿Me entienden? El lugar de Cristo está puesto sobre todo. Y Él vino a morir por cada uno de nosotros para podernos llevar y ser transportados y ser sentados, como dice el apóstol Pablo, en lugares celestiales. Es muy diferente ver las cosas como yo las veo como hombre, porque yo como hombre veo para arriba y digo, esa montaña está muy alta. Pero cuando Dios está en mí y Jesús está en mí, su Espíritu está en mí, entonces yo veo la montaña muy pequeña, porque la veo desde donde Él la ve. ¿Me entiendes? Esa es la grandeza del Dios que hoy adoramos, que hoy alabamos, que hoy exaltamos. Y su Espíritu, el Espíritu de Dios, el Espíritu que lo levantó de entre los muertos, hoy está aquí. Y para terminar te quiero decir y te quiero compartir algo. Tú puedes leer esta historia ahí en el libro de Juan, capítulo 12, 13. Es acerca de Lázaro. ¿Se acuerdan de aquel Lázaro que era tan querido por Jesús? Y llegaron sus discípulos y le dijeron, Lázaro, el que amas, está muy enfermo. Muy enfermo. Jesús sabía que ya prácticamente él, cuando le dieron la noticia, ya estaba muerto. Y todavía tardó un par de días en llegar a donde él estaba. Y él iba caminando tranquilo, paciente. ¿Por qué? Porque para Dios no hay pasado, presente o futuro. Cuando Él llega, la palabra tiempo no existe. La palabra muerte no existe. La palabra enfermedad no existe. La palabra divorcio no existe. La palabra tristeza no existe. Y Él llegó y simplemente abrió su boca y dijo las palabras: Lázaro, sal fuera. Lázaro, levántate. Y la muerte
se doblegó. Hoy, cualquier situación que tú estés viviendo se doblega ante ese nombre, que es el nombre de Jesús. Cualquier situación. Y hoy podemos estar tranquilos, que podemos caminar igual que como lo hacía el Maestro, como caminaba Jesús, sabiendo que en su nombre todo está bien. Todo está bien. Y tú tal vez puedas decir, bueno, pero es que medio creo o no creo. Yo lo único que te puedo decir es que al final, lo que dice la historia de este libro que ya está escrita en Apocalipsis, donde tiene un final feliz, dice que al final toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor. No importa si eres musulmán, ateo, de Hamás o practicas cualquier otra cosa, toda rodilla se va a doblar y toda lengua lo va a confesar. Yo te quiero invitar esta mañana que no esperes ese momento por haberlo negado y por haber dicho, ¿será verdad o será mentira? Esto es como los seguros. Yo prefiero tener un seguro, prefiero no usarlo. Pero si pasa algo, si un día yo voy a dar cuentas, y como yo les digo a mis amigos, ¿y si es cierto? ¿Y si es cierto? ¿Y si yo tenía razón? ¿Qué va a suceder? Mejor es tener tu seguro, y ese seguro se llama Jesús. Jesús, el nombre que es sobre todo nombre, y el nombre por el cual vamos a ser justificados el día que lleguemos a dar cuentas ante nuestro Creador, al Dios de dioses, al Rey de reyes, al único Dios verdadero, al Señor de vida. A Él sea toda la gloria esta mañana. Y vamos a llegar y le vamos a decir, Señor, yo aquí estoy. Y Él se va a acordar y va a decir, yo sé que a lo mejor tú no creías, pero un día, un domingo, tú fuiste al almendro y confesaste a Jesús como tu Señor. Y hoy Jesús es el abogado perfecto, el que va a dar la cara por ti, porque Él ya pagó el precio. Vamos a pedirle esta mañana, y si tú lo crees con todo tu corazón, el mejor regalo que te puedes llevar esta mañana de este lugar es a Jesús en tu corazón. Por eso estamos aquí. Porque te amamos y porque sabemos que Él puede cambiar toda situación adversa y hacerla bollante, bonanza. Y tú lo vas a probar. Cierra tus ojos. Dice su palabra que si confesamos que Él es el Señor, y que Él resucitó de entre los muertos, entonces seremos salvos. Yo quiero que me acompañes a hacer esta oración, y lo único que tienes que hacer es declararlo con tu boca, en voz audible, y abrir las puertas de tu corazón y creerlo con toda fe de que así es. Y yo te aseguro que Dios te va a respaldar siempre. Este es un día memorable. Si es que vienes aquí la primera vez y nunca has hecho esta oración, sígueme a través de tus palabras. Y vamos a decirlo así, repítelo conmigo. Dile, Señor Jesús, esta mañana yo abro las puertas de mi corazón para que tú vengas a reinar en él. Hoy yo quiero de tu paz, quiero de tu gozo, quiero ser embestido del amor que hay en tu reino. Hoy quiero cambiar y quiero arrepentirme de todos mis pecados, porque ya fueron justificados por la vida de tu Hijo Jesucristo. Hoy sé tú guiando mi barca
toma el timón de mi vida y ven a reinar en mi vida, en Cristo Jesús. Amén. 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 Y también te quiero decir que cuando tú confiesas a Jesús como tu Señor, hay una fiesta en los cielos. Una fiesta como aquella historia del hijo pródigo, donde regresa y su padre le hace una gran fiesta. Y hoy tu nombre está escrito en un libro que se llama el libro de la vida, con letras de oro. ¿Lo crees? Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Para Él sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos. A Jesús, el Señor.